Ahora revisaremos un ejercicio de aplicación a lo que es el equilibrio macroeconómico. Si recuerdan, habíamos planteado de que inicialmente íbamos a tener un equilibrio macroeconómico que iba a coincidir tanto para el corto como para el largo plazo. Ese equilibrio macroeconómico iba a estar en este punto, ¿cierto? Y recuerden también que el equilibrio macroeconómico se generaba donde la oferta agregada era igual a la demanda agregada. Por lo tanto, a corto plazo tenemos la demanda agregada igual a la oferta agregada de corto plazo, y a largo plazo, la demanda agregada igual a la oferta agregada de largo plazo. ¿Qué es lo que vamos a generar ahora? Vamos a hacer un cambio que en este caso va a corresponder a una disminución del consumo. Entonces partimos desde este punto inicial y queremos ver los efectos primero a corto plazo de una disminución en el consumo. Una primera cosa que uno tiene que considerar es si el cambio que se está generando, la variable que se está moviendo, es una variable que afecta a la oferta o a la demanda agregada. Para que afecte a la demanda agregada, nos podemos basar en cualquiera de las dos aproximaciones que vimos, que era la teoría cuantitativa del dinero o la relación con el gasto. Y si recuerdan ahí, el consumo es parte del gasto, por lo tanto, entenderíamos que lo que está afectando en este minuto es la demanda agregada. ¿Qué situaciones van a afectar a la oferta agregada? Todas aquellas que de alguna manera generen cambios en los costos de producción, pero a nivel macroeconómico, no a nivel microeconómico. ¿Ya? Por ejemplo, un aumento en el precio del petróleo es una variable que podría generar un movimiento de la oferta agregada de corto plazo. Lo mismo para la oferta agregada de largo plazo. También se va a generar con cambios en los costos de producción, pero la diferencia entre una y otra es que la de corto plazo se va a mover por cambios en elementos de los costos en forma transitoria, mientras que la oferta agregada a largo plazo se mueve por movimientos permanentes. Pero en este caso, como les decía, como es una disminución del consumo, lo que vamos a mover es la demanda agregada. ¿Qué debería pasar en específico? Debería generarse una contracción de la demanda agregada. Cuando se genera una contracción de la demanda agregada, nuevamente se nos generan aquí dos equilibrios. ¿Ya? Uno que es el equilibrio de corto plazo, estaríamos acá, donde la oferta agregada de corto plazo es igual a la demanda agregada, y el equilibrio de largo plazo, que estaría ubicado acá abajo. ¿Ya? Pero en este minuto nos vamos a concentrar aquí, nos vamos a concentrar en lo que es el corto plazo. ¿Qué es lo que nos interesa analizar? El efecto sobre las tres problemáticas macroeconómicas, que fue lo que nosotros, como les decía, vimos en la primera parte de este curso. Crecimiento económico, inflación y desempleo. Para analizar eso, simplemente tenemos que revisar los cambios que se van a generar en el eje. Si ustedes chequean acá, se van a dar cuenta que hay una caída en el nivel de precios. Por lo tanto, estaría reduciendo por el punto de vista de la inflación. Y también existe una caída en el nivel de ingreso o de producción. ¿Ya? Por lo tanto, los efectos de esta disminución de consumo a corto plazo van a corresponder a una caída en el nivel de precio y una caída en el nivel de producción. Dado que la producción está disminuyendo, podríamos entonces decir, ¿ya?, o asumir que el desempleo va a estar aumentando. ¿Cuál desempleo en específico? El desempleo cíclico, porque sabemos que ese es el que depende de la producción o de los ciclos económicos. O sea, como hay menor producción, significa que las empresas van a tener que contratar una menor cantidad de personal o despedir personal, lo que, ¿no es cierto?, de alguna manera va a aumentar el desempleo cíclico. Ese es el efecto de esta caída del consumo a corto plazo. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir hacia largo plazo? A largo plazo, recuerden que los precios se vuelven todos flexibles. Si todos los precios se vuelven flexibles, eso quiere decir que nosotros ya no nos vamos a ubicar acá, donde teníamos esta caída en el nivel de precio, sino que los precios van a poder seguir disminuyendo. Y cuando empiezan a disminuir los precios, esa producción, ¿ya?, que se había visto de alguna manera contraída o reducida por esta menor demanda, ¿ya?, va a empezar a generar el efecto contrario porque los precios van a seguir bajando. Y al bajar el precio, la cantidad demandada aumenta. Por lo tanto, este cambio que se había generado hacia acá
ahora nos va a llevar en un movimiento de la curva hacia allá. Llegando a qué situación, vamos a encontrar que como los precios van a seguir bajando, nuestro nivel de precios va a llegar hasta ese nivel. Al bajar el nivel de precios, va a aumentar la cantidad demandada, permitiéndonos a largo plazo llegar exactamente al mismo nivel de ingreso o producción correspondiente al nivel de ingreso natural. Por lo tanto, a largo plazo, que era un poco lo que hablaban los clásicos, ¿cierto? Si uno se situara solamente en el largo plazo, como olvidándose de la situación del corto plazo intermedia, sino que si uno mirara desde la situación inicial hasta la situación final, que es la situación de largo plazo, lo que se da cuenta es que los precios son los que se van a ajustar, pero el nivel de producción e ingreso va a permanecer constante. Entonces esa era un poco la visión clásica, era como la pasada desde el punto, voy a colocar A al punto C. Este punto B sería como el punto de corto plazo. Los keynesianos estaban mirando esto, el paso de A a B, y entendían que luego íbamos a llegar tal vez a C, pero esto requiere un periodo de tiempo, que no sabemos exactamente cuánto es. Y eso, periodo de tiempo, implica un costo en términos de desempleo. Ya los clásicos lo que veían era de A a C. En algún minuto vamos a volver al punto donde estábamos, pero cuánto tiempo eso implica no es algo que estuviese claro. Entonces, ahí tenemos la clara diferencia entre los efectos mirados desde el punto de vista del corto plazo y los efectos desde el punto de vista del largo plazo. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a pensar en lo que son las políticas económicas? ¿Qué políticas nosotros podríamos aplicar para solucionar esta problemática que se estaba generando? ¿Ya? Claramente la problemática que teníamos acá por la caída en el consumo es una problemática de crecimiento de la producción. La producción se estaba contrayendo y de alguna manera había que expandir esta producción. ¿Ya? Para ello existen dos tipos de políticas, las políticas fiscales y las políticas monetarias. Las políticas fiscales las realiza el gobierno, en específico el Ministerio de Hacienda. Y estas políticas fiscales tienen como herramientas para ser utilizadas el gasto gubernamental, los impuestos y las transferencias. Estas son las herramientas que se tiene para poder aplicarlas. Y existen dos tipos de políticas fiscales. Están las políticas fiscales expansivas y las políticas fiscales contractivas. ¿Qué tienen de diferente cada una de ellas? Las políticas fiscales expansivas tienen como consecuencia un aumento o una expansión de la demanda agregada, mientras que las políticas fiscales contractivas generan una reducción o una contracción de la demanda agregada. ¿Cómo logramos una expansión de la demanda agregada? Bueno, para lograr eso, estas políticas fiscales expansivas utilizan estas herramientas, pero de la siguiente manera. La política expansiva se da cuando aumenta el gasto gubernamental, disminuyen los impuestos o aumentan las transferencias. Mientras que una política fiscal contractiva consiste en reducir el gasto gubernamental, aumentar los impuestos o reducir las transferencias. Por su parte, las políticas monetarias son aplicadas por el Banco Central. Y las herramientas que tiene el Banco Central corresponden a la oferta monetaria y a la tasa de interés. Y R le vamos a colocar tasa de interés. Estas políticas monetarias también podrían ser expansivas o contractivas. Y el efecto que tiene en términos de la demanda agregada es el mismo que la política fiscal. Una política monetaria expansiva lo que genera es una expansión de la demanda agregada, mientras que una política monetaria contractiva lo que genera es una contracción de la demanda agregada. Para lograr esa expansión, la política monetaria expansiva lo que hace con estas herramientas es lo siguiente: aumenta la oferta monetaria o reduce la tasa de interés. Mientras que una política monetaria contractiva consiste en una reducción de la oferta monetaria o en un aumento de la tasa de interés. Si bien ambas políticas, las expansivas, por ejemplo,
tanto fiscal como monetaria, generan una expansión de la demanda agregada y por lo tanto podríamos decir que los mismos efectos, ya, en términos de las distintas problemáticas macroeconómicas, yo les había conversado ya que en nuestra economía estas políticas, ¿no es cierto?, tienen objetivos diferentes. La política monetaria se utiliza para lo que es el control de la inflación, mientras que la política fiscal está más asociada al tema de la producción y el desempleo. Si nosotros entonces revisamos gráficamente el efecto de las políticas a corto y a largo plazo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y veamos aquí lo siguiente. Imaginémonos los efectos de corto plazo de una política fiscal o una política monetaria, y en este caso vamos a hacer una expansiva, aunque movimos la demanda agregada hacia la derecha. ¿Ya? Entonces esto sería el efecto tanto para una política monetaria expansiva como para una política fiscal expansiva. ¿Qué pasa a corto plazo? A corto plazo nosotros nos vamos a ubicar, ¿no es cierto?, en este punto. Aquí vamos a tener que la demanda agregada es igual a la oferta agregada de corto plazo. Por ende, si nos damos cuenta, va a existir un aumento en el nivel de producción y un aumento en el nivel de precio. ¿Ya? Por lo tanto, a corto plazo, ese es el efecto que van a tener ambas políticas. Aumento en el nivel de producción, aumento en el nivel de precios. ¿Ya? Ahora, cada política puede ser aplicada para lograr un determinado efecto, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que siempre va a estar ocasionando un efecto en el objetivo contrario. Aquí lo que voy con esto. Cuando la política fiscal expansiva se genera, puede ser con la finalidad de reactivar la economía, ¿ya? Es decir, de generar esto. Sin embargo, esa reactivación de la economía, dada la demanda agregada, va a traer consigo un aumento en el nivel de precios. Si la política monetaria que se genera es expansiva, lo que se buscaba lograr en ese caso era un incremento en el nivel de precios. Pero hay que tener en cuenta que eso ocasiona a su vez un incremento en el nivel de producción. Esta política, en términos de desempleo, debería reducir el nivel de desempleo. ¿Cuál? El desempleo cíclico. Hacia largo plazo, ¿cuál sería la diferencia de esta política? A largo plazo estaríamos ubicados en este punto, donde la oferta agregada de largo plazo es igual a la demanda agregada. Pero fíjense en lo siguiente, ¿ya? Esta política va a tener efectos sobre el nivel de precios. Efectivamente se va a incrementar con respecto a su equilibrio inicial, que era este. Este era el equilibrio inicial, este es el nuevo equilibrio. Pero si se fijan bien, en términos de producción, estas políticas a largo plazo no tienen efecto. A corto plazo sí, porque habían logrado moverse hacia allá, ¿cierto?, en términos gráficos, y aumentar su nivel de producción. Pero cuando los precios hacia largo plazo se volvían todos fluctuantes, ¿cierto?, se iban a seguir incrementando los precios y ese incremento iba a generar una reducción en la cantidad demandada, ¿ya?, devolviéndonos a el nivel de producción inicial. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que si una economía quiere crecer a corto plazo, podría aplicar una política fiscal, por ejemplo, expansiva. Pero si esa economía desea crecer a largo plazo, tanto la política fiscal como la política monetaria no tienen efecto. Entonces, en este caso en particular, de lo que nosotros hemos analizado, al tener un problema de caída en el consumo, el problema fundamental que se generaba era una disminución en la producción. ¿Qué política podríamos aplicar a corto plazo para que volver a su nivel de producción inicial? Una política fiscal expansiva, pero teniendo en cuenta que eso a largo plazo no nos va a permitir un mayor nivel de crecimiento. Ahora ustedes podrían intentar ver cuáles serían los efectos de, en esta misma situación, un cambio en, por ejemplo, un aumento en el precio del petróleo, para entender el efecto que esto tendría dentro del equilibrio macroeconómico, tanto a corto como a largo plazo. Muy importante tener en cuenta lo siguiente. Si bien la política fiscal y monetaria entonces nos permitían crecer a corto plazo, la pregunta es, ¿qué nos permitiría crecer a largo plazo?
denle una vuelta y lo conversamos en clase. ¿Qué creen ustedes que podría ser alguna medida que nos permita crecer, pero no a corto plazo, sino que a largo?